Iglesia, qué bueno que ya estás conectada en tu casa. Compártelo con los demás de tu familia y estén listos para lo que viene el día de hoy. Prepara los emblemas para la Santa Cena y sobre todo prepara tu corazón para lo que Dios tiene preparado el día de hoy para ti. Recordemos la gran comisión que se encuentra en Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Prepárate, Dios te bendiga. Buenos días, hermanos. Bienvenidos a un nuevo servicio de adoración y alabanza para nuestro Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmo 27, 1. Antes de comenzar, vamos a tener una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por estar nuevamente aquí, Señor. Gracias por las bendiciones que nos das, Señor.
por cuidarnos de la enfermedad, Señor, y te pedimos por las personas que están pasando por momentos difíciles y por esa enfermedad, Señor. Te pedimos que estés con ellos y que estés también con nosotros. En nombre de Cristo Jesús, amén. Hermanos, comenzamos. Si existiera un momento especial para adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios, es este momento, es hoy. Tome la oportunidad de cantar con nosotros esta gracia gloriosa de nuestro Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Gracias, Señor. En los peligros, su aflicción, que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. De mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató, y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor perfecto, su amor maravilloso, su amor envuelto en la sola presencia de Cristo Jesús.
al morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad. Amén. Cantemos en esta mañana, todos juntos, la victoria de nuestro Dios, la victoria de nuestro amado Salvador Jesús en la cruz del Calvario. Él resucitó. Sí, Señor. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Resucitó, resucitó, resucitó. Y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó. Celebrad a Cristo, celebrad. Aleluya. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Celebrad a Cristo, celebrad. Él vive. Él vive, Él vive, y por siempre Él vivirá. Él vive, Él vive, Él vive. Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar que nuestro Señor resucitó, 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 y por siempre Él vivirá. Resucitó, resucitó. Vamos a celebrar, 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 que nuestro Señor resucitó. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor. Tú resucitaste, Padre, y nos diste la victoria en la cruz del Calvario. Por eso tú vives, Señor, y vives en nuestros corazones, vives en lo profundo de nuestro ser. Y hoy te cantamos, Señor, hoy te adoramos, hoy te bendecimos, Padre, porque tú vives. Nos diste esa salvación que necesitábamos, Señor. Cantemos en esta mañana con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra voz, porque Él vive. Triunfaré siempre. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive,
grato es tener a un tierno niño, tocar su pie, gozo nos da. Pero es mejor la dulce calma que Cristo el Rey nos puede dar, pues vivo está, aleluya, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor y atallaré, y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él, porque Él vive, una vez más, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él. La vida vale más solo por ti, solo por Él. Una vez más, la vida vale más y más solo por Él. Dale la gloria al Señor, dale la gloria a Cristo, que Él venció la muerte, Él venció aquella cruz. Ahora tenemos vida tú y yo, hermano. Tenemos esa gracia de nuestro Señor que vino a darnos a nosotros. Vamos a terminar este tiempo de alabanza, de adoración a nuestro Dios. Y no podíamos dejarlo sin cantar al Señor. Gracia sublime es y tu amor es perfecto. Tu amor es perfecto, Señor. Tomaste ese lugar de nosotros. Aleluya. Sí, Señora. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime, perfecto es su amor,
tomaste mi lugar, cambiaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, por lo que hiciste en mí, Señor. Oh, pusiste en orden. Pusiste en orden todo el caos. Nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Aleluya, aleluya, digno eres, Cordero de Dios. Buenos días, iglesia, que Dios te bendiga. Espero estés teniendo una excelente mañana. Hemos llegado a la parte que es la más importante de todo nuestro servicio. Recordar el gran amor, la pasión y la muerte, resurrección y la esperanza del regreso de Cristo. Déjame decirte algo. Cuando uno está de novio o está de novia, haces muchas cosas por agradar a la otra persona. Si le gusta cierto perfume o cierto aroma, te lo compras. Si sabes que le gustan ciertos colores, buscas el combinar siempre con esa persona. Y conforme pasa el tiempo, quizás se vuelve una costumbre o una monotonía. Y eso mismo nos lleva a olvidar el por qué hacemos ciertas cosas o por qué dejamos de hacer ciertas cosas. Cuando estábamos preparando este devocional, me puse a pensar, los israelitas esperaban a un Mesías y lo esperaban con ansias, lo esperaban llegando y conquistando, esperaban a un rey, esperaban a alguien majestuoso. Simplemente no visualizaban a un Jesús sencillo o humilde.
Y ahora para nosotros que tenemos ya la revelación y tenemos ahora la esperanza de Cristo, se nos hace tan sencillo y tan común estar confiando en Él. Se nos hace tan sencillo y tan común el poder venir a un templo, que al grado que a veces olvidamos el verdadero propósito del por qué lo estamos haciendo. Te invito a que el día de hoy no sea una Santa Cena más, no sea un culto más, no sea un domingo más. Recordemos con el gran amor que Cristo nos ha dado, recordemos nosotros con pasión, y así como nos entregamos por otras personas para hacer detalles que a ellos les agradan y el por qué lo hacemos, recordemos el día de hoy por qué estamos celebrando este memorial. Jesucristo nos dejó este simbolismo, hermanos, para algo muy sencillo: recordar su muerte, su amor, su pasión por nosotros y tener la esperanza de que Él regresará. En Lucas 22, Jesucristo expresa cuánto he anhelado compartir esta cena con vosotros, hacia sus discípulos, antes de que padezca. Con ese mismo anhelo y esa misma pasión, te invito a que prepares tus emblemas el día de hoy. Cuando platicábamos con el grupo de jóvenes hace algunos meses acerca de lo que era buscar un poquito más a Dios, íbamos por el lado de que necesitamos tener no solamente amor, sino hacer todo, volver al primer amor, donde encontramos a Cristo. La primera vez que nos hablaron de Cristo, la primera vez que entendimos su gran amor. Y es esto: fuera de este memorial, un jugo y un pan no tienen significado, simplemente materia. Pero dentro de esto, hermanos, es una esperanza y es el recuerdo de que alguien se entregó por ti y por mí, entregando su vida para que tú y yo pudiéramos tener vida y la tuviéramos en abundancia. Dice en Lucas 22:19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. En memoria de Cristo tomemos este pan. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Por ti y por mí se entregó. Vamos a participar. Busquemos cada día, hermanos, poder llegar a las bodas del Cordero y volver a compartir esta cena con nuestro Señor Jesucristo en su reino. Que Dios te bendiga. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Buen día, hermanos. La Gran Comisión siempre ha sido uno de los pasajes primordiales para todos los cristianos. Hoy quiero, en este mes, esta nueva serie de predicaciones va a constar o le pusimos el nombre de enviados. Y quiero hablarte acerca de todas aquellas personas de las que nos habla la palabra de Dios, de los cuales tuvieron una tarea específica, tuvieron una misión específica de parte del Señor. Y como todo cristiano que conoce la Escritura, que aceptamos a Cristo, que formamos parte del reino de Dios, entendemos la gran tarea y la responsabilidad que tenemos de hacer la iglesia y la tarea de ella en la Gran Comisión. Así que hoy quiero hablarte acerca de un personaje maravilloso,
que vamos a ver cómo la palabra de Dios nos va a indicar que todos podemos ser parte del reino, que todos podemos ser usados, no importando nuestro estatus, no importando nuestros errores, sino por el contrario, siempre soportándonos en la gracia y la misericordia de Dios. Así que allí donde estás en tu casita, acompáñame y hagamos juntos una oración para comenzar. Señor, te damos gracias. Gracias por este momento y por este tiempo, Señor. Bendice, Padre Santo. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Bendice a cada uno de mis amados hermanos que nos está escuchando, que nos está viendo, que está en contacto con nosotros para poder escuchar tu palabra. Te amamos, Padre Santo, te bendecimos, te pedimos que no haya palabra de hombre ni conceptos de hombre, sino que sea tu palabra la que nos edifique, sea tu palabra la que nos ayude a cada uno de nosotros a entender qué es lo que tú requieres de cada uno. Te amamos, te bendecimos y en tu poderoso nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero platicarte una historia brevemente. Usted se ha de acordar de la gran catástrofe que sucedió en el mar con respecto al barco del Titanic. 1514, déjame contarte una breve historia. Usted se ha de acordar acerca de esa catástrofe en el mar con respecto al barco del Titanic. Dice que 1514 personas fallecieron. El barco iba a hacer un viaje desde Nueva Inglaterra a Nueva York. El objetivo era cruzar todo el Atlántico. Usted conoce la historia, usted conoce lo que pasó en aquella noche cuando el barco se topa con un iceberg y mueren una gran cantidad de personas. Pero hay una historia menos conocida, la historia del Concordia. El viernes 13 de enero del 2012 encalló y chocó en un arrecife en la costa italiana, hundiendo el barco y con una capacidad de 4,229 personas. Era un mundo de gente, de las cuales únicamente fallecieron 32 personas. Pero ¿cuál es lo relevante de esta historia en comparación con la historia que conocemos? Y hay una película hollywoodense acerca de esa situación. Bueno, aquí el autor o aquí el protagonista principal no es Leonardo DiCaprio, sino es Francesco Schettino. Fue el capitán de ese barco y su protagonismo no proviene acerca de que fue un hombre que se convirtió en un héroe por salvar a todas las personas de aquella situación trágica, sino tomó interés internacional. Óyeme o préstame atención por lo que tomó esto. Fue una noticia internacional por la cobardía de su capitán. En algunas grabaciones, cuando fue ante un jurado, pusieron una de esas grabaciones en donde decía: entonces, ¿qué? ¿Quiere irse a su casa, Schettino? ¿Está oscuro y quiere irse a su casa? Le decían por la radio, quien lo estaba dirigiendo desde tierra. Dice: vaya a la proa del bote utilizando la escala y dígame qué puede hacerse. ¿Cuántas personas hay y qué necesitan? Schettino lleva 1 hora diciéndome lo mismo. Suba a bordo ahora, suba a bordo y entonces dígame de inmediato cuántas personas hay. ¡Wow! El capitán del barco, Francesco Schettino, en su
delante de su juicio, delante del juez, él decía que simplemente había resbalado y había caído había caído a la mar, se había tenido que subir a uno de los botes salvavidas y así había llegado a tierra. Pero no concordaba porque la gente que estaba allí haciendo los rescates dijeron, el tipo no estaba mojado, el tipo no aparentaba que hubiese pasado algo así, sino por el contrario, había huido de esa situación. ¿Y por qué cobra relevancia, hermanos? Porque los líderes no huyen de las situaciones peligrosas, las enfrentan e inclusive dan la vida por lo que creen o por hacer lo correcto. ¿Sabes algo? Al capitán del barco a lo mejor se le podía permitir que tuviera miedo en esa situación. Pues se le podía permitir a lo mejor que tuviera ese exalto abrupto por la situación que estaba pasando y a lo mejor poderse meter a un barco. Pero el código de los marineros, el código, la ética de un capitán es que nunca, óyeme bien, nunca abandona su barco. Los líderes no abandonan por ningún motivo ninguna situación, y mucho menos un capitán de un barco. ¿Y eso qué tiene que ver con la historia que te quiero contar? Abre tu Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 12. Nos va a narrar la historia de Agripa cuando va a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Y como esta matanza le resulta todo un éxito, Agripa dice, oye, si maté a este tipo y los judíos me lo celebraron, se pusieron contentos, alegres, si mato a Pedro, oye, esto va a ser una algarabía total. Pero se atraviesa una de las fiestas y dice, bueno, no vamos a ensangrentar esto o no vamos a entorpecer la fiesta, así que vamos a guardarlo y después de las celebraciones vamos a matar al apóstol Pedro. Pero al momento en que Pedro está esperando para ser ejecutado, la iglesia comienza a orar. Y déjame decirte algo importante aquí. Un principio que nos va a enseñar el capítulo 12 o que nos va a enseñar Lucas con este capítulo. Cuando la iglesia ora, las cosas suceden. Cuando una iglesia comienza a orar, las cosas van a pasar, te lo puedo asegurar. Porque al momento en que Pedro estaba en la cárcel, la iglesia comienza a orar. La iglesia estaba en una casa, los hermanos comienzan a pedir por Pedro, comienzan a decirle al Señor, Señor, quita o libra al apóstol, a tu enviado de aquella situación. Y entonces al escuchar Dios aquellas oraciones, aquellos ruegos, aquellas peticiones, surge un mandato divino. Y entonces Dios manda un ángel precisamente a la cárcel, el cual se le aparece a Pedro, le dice a Pedro, despierta, te vamos a sacar. Había guardias, estaba encarcelado y de pronto lo saca, sale Pedro por la puerta principal y cuando está afuera, Pedro no sabe si es un sueño, si es verdad o si simplemente él no puede creer lo que está pasando, pero sucede. La iglesia ora y Pedro sale librado de aquella situación. Pero déjame decirte algo. Pedro en ese instante va a la casa donde estaban orando. Y surge una situación a lo mejor un poco cómica o graciosa, porque de pronto Pedro está tocando la puerta, está diciendo, ¡hey, ábrenme! Sí, y está la gente, están los hermanos orando, está la iglesia orando en ese preciso momento. Vienen a abrirle la puerta y se sorprende de que es Pedro. La petición que estaban pidiendo en la iglesia, Dios inmediatamente la ha suplido. Inclusive no lo cree, llega con los hermanos que están orando y dice, oigan, ya no oren. O sea, ya Pedro está a este lado y la gente no lo cree hasta que pasan y ven y que el apóstol ya está afuera. Pero hay dos principios o dos pistas que nos ayuda el capítulo 12 del libro de los Hechos a entender con respecto al relato de Marcos. Lo primero
es que la Biblia revela que la casa en donde se encontraba la iglesia orando era de una tal María, madre de un tal Juan, apodado Marcos. Amén. Fíjate lo que está pasando, hermano. Quiero que entiendas algo. La casa donde estaban orando, donde se estaba haciendo iglesia, acuérdate que la iglesia, ¿sí?, no son los edificios. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. En este preciso momento, tú y yo estamos haciendo la iglesia del Señor. Aunque sea en línea, aunque sea a través de dispositivos, nosotros somos la iglesia del Señor. La iglesia del Señor estaba en la casa de María, que era la mamá de Juan, apodado Marcos. Y la segunda pista que nos da este relato es de que Marcos era cristiano desde su casa. Y lo más importante, apréndete esta parte, hermano, porque va a ser algo importantísimo mucho más adelante. Marcos va a conocer al apóstol Pedro. Déjame decirte algo. Las relaciones en el camino de Dios son sumamente importantes. No sabemos cuán importantes pueden ser las relaciones en el camino de Dios. No sabemos cuántas veces Dios nos va a hablar a través de alguna persona, nos va a hablar a través de alguien y esa persona va a decirnos o va a ayudarnos a que nosotros podamos seguir caminando bajo la voluntad de Dios. Y es lo que le va a pasar a Juan Marcos. Quiero hablarte acerca de fracasos. Pablo y Bernabé son los predicadores de Antioquía, los cuales levantan una ofrenda para los hermanos de Judea. Eso lo vas a ver tú en Hechos 11, 20 al 28. Y la llevan, pero cuando regresan, ¿sí?, ya no van a regresar solos, sino que va a venir con ellos Marcos. Se va a agregar, va a decir allí Hechos, en el capítulo de Hechos 12, cuando Pedro es liberado, cuando vemos la parte de la iglesia, va a decir el versículo último, dice que Marcos se va a unir a estos dos misioneros con respecto a la iglesia. Y sabemos que Marcos es sobrino de Bernabé por Colosenses 4:10. Marcos no se encontraba entre los predicadores o maestros dentro de la iglesia de Antioquía, y lo sabemos por Hechos 13, verso 1. Recuérdate que ahí de pronto pasan el listado de los predicadores de la iglesia de Antioquía y ves puras gargantas tremendísimas con respecto al evangelio. Pero Marcos no figuraba en ese rol de predicadores. Marcos no figuraba dentro del diaconado, de los ancianos, no figuraba en el lugar de servicio. Entonces la pregunta es, ¿por qué de pronto se va a unir a este Dream Team de evangelizadores en todo lo que va a ser el antiguo mundo? Pero cuando Pablo y Bernabé van a ser enviados a su primer viaje misionero, ¿quién crees que los va a acompañar? Marcos va con ellos, aunque pareciera, hermanos, que Marcos no figura entre las personas que están en el rol de predicación o de pronto no están nombrados en Hechos 13:1. Algo Marcos debió haber hecho bien. ¿Por qué? Porque de pronto, cuando estos dos hombres van a hacer su primer viaje misionero, van a empezar a evangelizar, dicen: oyes, llévense a Marcos. Marcos puede ser de ayuda. Marcos puede trabajar con ustedes. Marcos puede seguirles el paso. Y van a llevar a ese primer viaje misionero a Marcos. Probablemente porque pudo haber hecho
algo bien o probablemente estaba sirviendo en la iglesia de una manera espectacular que decían, oye, este muchacho debe hacer las cosas tremendamente. Pero en ese primer viaje misionero te puedo asegurar que va a haber alguna complicación. A Marcos, a Pablo, a Bernabé se les va a complicar ese primer viaje misionero. Luego, en la primer parada que van a hacer. Inmediatamente la situación se va a complicar en la isla de Chipre. Se complica llegando a Salamina. Saulo se va a enfrentar a un mago llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, el cual quería oír el evangelio por medio de los apóstoles. Pero el mago no le dejaba y en ese momento se enfrenta con Pablo en una pelea épica y el apóstol de una manera extraordinaria, en un abrir y cerrar de ojos, lo deja ciego. Déjame leerte este relato que está en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, verso 10, verso 11. Imagina, quiero que te pongas en el contexto. Llega Pablo, llega Bernabé, llega Juan Marcos, ¿sí? Y está este tipo Barjesús y de pronto le está diciendo a Sergio Pablo, no los oigas, no son parte de Dios, no hacen las cosas correctas, no oigas a estas personas. Y de pronto Sergio Pablo no sabe qué hacer y Pablo lo ve y de pronto Pablo dice o cita estas palabras y dice, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás en trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscase quien lo condujese de la mano. ¿Ves la palabra tan poderosa que de pronto dice el apóstol Pablo, llena de verdad y de poder? Porque al momento en que el apóstol Pablo cita que quedará ciego, que no verá luz, que tendrá oscuridad, en ese momento Barjesús queda totalmente sin vista. Inclusive dice, no hallaba a dónde voltear, dónde colocarse, quien lo guiara. Imagina esa escena, hermanos. Yo siempre que leo esta parte se me figura como una escena de esas de las películas de Harry Potter. Sí. ¿Por qué? Porque de pronto, hermanos, vemos una situación demasiado tensa, demasiado densa, demasiado, no sé cómo poderla llamar, como oscura. Sí, en el momento en que está este tipo y está diciéndole que no lo se haga caso, que no se acerque, y de pronto Pablo comienza a pelear o comienza a citarle la palabra y pasa esta situación. Pablo y Bernabé estaban preparados, estaban listos. No sabemos la edad de Juan Marcos. La Biblia no nos da un esbozo de cuál sería la edad de Juan Marcos. Pero yo quiero imaginarme a lo mejor a alguien más joven, a una persona que había estado haciendo iglesia en la casa de su mamá. ¿Sí? A lo mejor él había conocido el evangelio a través de la entrega o de la adoración o de la manera en cómo su madre había escuchado, había recibido el evangelio. Y ahora Juan Marcos, lo primero que ve en este viaje misionero prácticamente es como si hubiese sido a lo mejor como un exorcismo. Y Marcos va a fallar. Hechos 13:13 nos va a decir que Pablo y Bernabé van a partir de la isla y van a llegar a lo que se conoce como Asia Menor.
Y al momento en que ellos tocan tierra, al momento en que ellos están en puerto, Juan Marcos dice, ¿sabes qué? Muchas gracias, tío, muchas gracias, Pablo, estuvo muy bonito el viaje, estuvo bien el paseo, no sé si les deba algo, pero ¿saben qué? Yo me regreso nuevamente a Jerusalén. Yo regreso a casa. No sé hasta qué punto, hermano, puede pasar una situación para que nosotros de pronto caigamos en un retroceso, en un regreso. Si hay algo que el enemigo o que el diablo quiere, es que fallemos. Dice la Biblia, anda como león rugiente queriendo a ver a quién devorar. Si hay algo que el enemigo va a querer de nuestra vida, es que nosotros caigamos, es que nosotros fallemos. Pero aún más importante, Él no hace fiesta cuando nosotros caemos, sino cuando decidimos no levantarnos y regresar. Pablo y Bernabé van a regresar a Antioquía. Van a hacer todo su primer viaje misionero por Asia Menor. Van a visitar las iglesias, van a crear iglesias, van a poner personas, van a empezar a hacer que la gente aprenda del evangelio. Van a atraer gente al reino de Dios. Pero ellos van a regresar a Antioquía y van a dar el informe de lo sucedido. Pero de igual manera van a regresar a Jerusalén y allí van a hacer lo mismo. ¿Pero te acuerdas quién se había regresado a Jerusalén? Allí se encontraba Marcos. Allí se encontraba Marcos. En Jerusalén estaba Marcos. Se había regresado Marcos. Y te puedo asegurar, pueblo chico, infierno grande, dice el dicho, que cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, Marcos debió haberse enterado que ellos ya estaban allí. Y Marcos y que diga Bernabé y Pablo dieron testimonio de lo que había pasado en su viaje misionero, de la gente que habían evangelizado, de la gente que habían conocido, de la gente que había puesto en su corazón o abierto su corazón para el evangelio. ¿Y a poco tú piensas que Marcos no debió haber oído tantos testimonios de los apóstoles? Debieron de haber circulado durante el lugar. Oye, ¿supiste lo que hizo Juan, lo que hizo Pablo en tal lugar? ¿Supiste lo que hizo el dúo dinámico del evangelio en aquella ciudad? ¿Supiste de cuando los estaban persiguiendo y Pablo y Bernabé hicieron tal, hicieron cual? Wow, debió haber sido sorprendente haber estado con ellos. Y Marcos, a lo mejor oyendo los testimonios de esos, debió haber dicho: yo debía haber estado allí. Yo tuve que haber estado con ellos. ¿Cómo crees que se hubiese sentido Juan Marcos? De pronto, no sé si tú has estado en una situación similar, en una situación donde hubo un fracaso en nuestra vida, algo difícil, algo complicado, alguna situación económica, alguna enfermedad, algún rompimiento matrimonial, alguna situación con nuestros hijos, algún reto personal. Te voy a platicar algo. Yo recuerdo que cuando estaba más chavo, estaba estudiando la ingeniería. Y cuando estaba estudiando la ingeniería, estábamos estudiando y estábamos haciendo las cosas como debiesen ser, pero después me comencé a ir al lado oscuro de la fuerza. Y una materia reprobada se convirtió en 5, una segunda se convirtieron en especial, y luego después 3 especiales, 5 recursadas. Ya eran más materias las que debía que las que había cursado.
y pasó lo inevitable. Salí fuera de la escuela. Y la situación no me dejaba en paz ni a mi corazón, ni a mi mente. ¿Por qué? Porque había sido un fracaso en mi vida. Había sido una situación de la cual no es fácil poder sobreponerte. Una situación de fracaso siempre va a ser difícil que podamos volver a levantarnos. Pero te voy a decir algo. Cuando Dios está en tu vida, cuando Dios está en mi vida, Él es quien nos ayuda a poder levantarnos. Pablo y Bernabé van a discutir, se van a pelear. Y esa es la última vez que nosotros vamos a escuchar el nombre de Marcos, porque van a hacer este segundo viaje misionero. No sabemos, la Biblia no nos dice cuál fue el problema entre Pablo y Bernabé. La Biblia no lo menciona. Solamente dice que ellos discutieron. Pablo se fue con Silas, Bernabé se llevó nuevamente a Marcos. Pero haciendo un poco de imaginación o poniendo un poco de nuestra parte, yo quiero pensar que de pronto Pablo y Bernabé de pronto dijeron: oye, ¿sabes qué? Ya oíste, nos van a mandar nuevamente a visitar las iglesias, vamos a darles una segunda vuelta, vamos a ver a dónde más llegamos, vamos a ver qué más podemos hacer por el evangelio. Y Bernabé de pronto dice: oye, claro que sí, Pablo, ¿sabes qué? Voy a traer a mi sobrino Marcos, está muy entusiasmado, dice que la regó la primera vez, pero de pronto ahora quiere volver a hacer las cosas correctas. Y Pablo, con el carácter que tenía el apóstol, debió decir: espérate, Bernabé. No. Juan Marcos no. Oyes, la anterior vez lo llevamos y llegamos a la isla, y lo primero que hizo después de viajar a Asia Menor fue regresarse a Jerusalén. ¿Sabes qué? Yo no quiero batallar con Juan Marcos. Yo no quiero volver a pasar la misma situación y de que pronto nos deje solos. ¿Sabes qué? Si te vas a poner, cada quien agarre su lado. Y dice la Biblia que tuvieron una discusión. No sabemos cuál fue. Y cada quien agarra por su lado. Pablo se lleva a Silas y Bernabé se lleva a Juan Marcos. Después de la división de estos dos evangelistas, es la última vez que vamos a saber algo de Juan Marcos. 10 años después, hermano, 10 años después, Pablo va a escribir una carta a la iglesia en Colosas. Quiero que vayas conmigo porque quiero leerte el final de este pasaje. Porque el apóstol Pablo va a rendir tributo a los que estuvieron ministrándole y va a decir de esta manera, pon mucha atención lo que dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibirle. ¡Wow! ¿Oíste lo que te acabo de leer, hermano? 10 años después, Pablo escribe a la iglesia en Colosas y dice: Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera a vosotros, si fuera a la iglesia, recibirle. 6 años después, en su carta a Timoteo, ya sabiendas de su trágico final, pide que esté cerca de él Timoteo,
y el desertor del primer viaje misionero, Marcos. La pregunta es, ¿qué hizo cambiar al apóstol de opinión? La respuesta la vamos a encontrar en Primera de Pedro 5:13. Ve conmigo y lee junto conmigo esto. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Oye bien lo que dice el apóstol Pedro. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. ¡Wow! Déjame decirte algo, hermano. Pedro discipuló a Marcos después de su fracaso. ¡Wow! ¿Te acuerdas cómo se conocieron el apóstol Pedro y Marcos? Te debes de acordar, Hechos 12. Pedro estaba siendo rescatado de la cárcel donde iba a ser ejecutado por el ángel por medio de las oraciones que había en la iglesia que estaba en la casa de María, madre de Marcos. Las relaciones de Dios son espectaculares. Marcos regresa a Jerusalén. ¿Cómo crees que regresó a Jerusalén? Te quiero contar esto rápido. ¿Sabes? Lo difícil para mí no fue reprobar las materias, saltar de la escuela. No, eso no era lo complicado. Lo difícil era llegar a casa de mamá y decirle que no iba a graduar. Eso era lo complicado. Decirle a alguien, ¿sí?, que había hecho todo por darte el estudio, que te había apoyado, que había hecho las cosas correctas, que necesitabas algo, te lo proveía, hacer las cosas correctas. Y tú haber fallado. Y yo haber fracasado. Ese era lo complicado. Eso era lo difícil. ¿Cómo crees que de pronto se sintió Marcos cuando regresó a Jerusalén? Y a lo mejor llegó con su madre y le dijo, hey, Marcos, ¿ya regresaron Pablo, Bernabé y tú de el viaje misionero? Y Marcos decirle, no, regresé yo, mamá. Los apóstoles siguieron, las cosas se pusieron difíciles en Salamina, había un tal Bar Jesús, hubo una situación muy complicada, yo ya no quiero seguir. Tuve miedo, me expuse, no sabía qué hacer, perdóname. A lo mejor Pedro estaba por ahí escuchando. Y Pedro debía haber dicho, a ver, ven Marcos. Quiero platicarte una historia. ¿Sabes? Esa historia no la narra Juan. Capítulo 18, capítulo 21. Pedro debió haber sentado a Marcos y le haber dicho, ¿sabes? ¿Sabes de quién habla Pablo? ¿De quién habla Bernabé? Hablan de Jesús, hablan del Maestro. Yo estuve con él. Yo estuve en el Sermón del Monte. Yo estuve cuando de pronto iba caminando por la orilla del mar y de pronto nos mandó llamar a Andrés, a mí, dejamos las redes, subimos con él, fuimos con él, lo estuvimos viendo cómo hicieron milagros, estuvimos en el milagro de los panes, de los peces, estuvimos cuando él resucitó a mi suegra, estuve en todo momento con Jesús. Y Juan Marcos debe haber dicho, cuéntame más, Pedro, dime qué más pasó con el maestro. Y Pedro debía haber dicho, también estuve en su arresto,
También estuve cuando saqué la espada, le corté la oreja al soldado y el maestro en su misericordia y en su amor la volvió a colocar. También estuve cuando me miró a los ojos y me dijo: me vas a negar, Pedro. En 3 ocasiones. No, Señor, no te voy a negar. Y debió haberle dicho Pedro a Marcos. ¿Y sabes qué pasó? Lo negué. En la última ocasión me miró a los ojos y dije: no, yo no lo conozco. Yo no lo conozco, no sé quién es. Y lo último que recuerdo de aquella ocasión son sus ojos del maestro sobre los míos. Pero ¿sabes también qué recuerdo, Marcos? La vez que el maestro fue crucificado. ¿Y sabes qué? Yo dije: de nada sirvió. De nada sirvieron estos 3 años, de nada sirvió haber dejado la pesca, de nada sirvió hacer absolutamente nada. Y me fui nuevamente a pescar. Agarré mi barco, agarré mi red y me fui nuevamente a pescar. ¿Y sabes qué sucedió, Marcos? A lo lejos, de pronto, alguien comenzó a decirme que esa red le echara a la derecha. No había pescado nada, Marcos. No había pescado nada. Toda la noche y no había pescado nada. Y llega un tipo a lo lejos y me dice que eche mi red a la derecha. ¿Y sabes qué hice? Le eché a la red. Le eché a la derecha. Y cuando eché a la derecha esa red, los peces comenzaron a entrar a borbotones a las redes, a borbotones. Y en ese preciso momento me vino un flashback a mi vida y dije: este milagro yo lo conozco. Este milagro ya había pasado. Este milagro ya había sucedido. Tiene que ser el maestro. Dice: y me eché al agua y me fui nadando hasta la orilla. Y cuando llegué a la orilla, allí estaba él, Marcos. Estaba preparando un pescado. Y cuando lo volteé a ver a los ojos nuevamente, yo pensé que el maestro me iba a decir: ¿ya ves, Pedro? No, que no, Simón. No, que ibas a dar la vida por mí. No, que no me ibas a negar. No, que ibas a estar conmigo en todo momento. Yo sabía que la había regado. Yo sabía que era justo lo que me iba a decir el maestro. Y Marcos debió de decirle a Pedro: ¿y qué te dijo? Dime, ¿qué te dijo el maestro? Pedro le dijo: las palabras que oí del maestro fue: ¿me amas, Simón? Con todo mi corazón. ¿Me amas, Simón? Con todas mis fuerzas, con todo lo que soy, con todo lo que tengo. ¿Me amas? Te amo, Señor, con todo lo que tengo. Si alguien sabía de fracasos, era Pedro. Por eso no es de extrañar que Juan Marcos estuviera nuevamente al lado del apóstol Pablo. Es más, la historia va más allá. Tanto entendió Pablo, tanto entendió Marcos la gracia, la misericordia y el amor de Dios, que tenemos los escritos, o uno de los evangelios está escrito por Marcos. Imagina que cuando el amor, la misericordia y la gracia de Dios nos alcanza, entonces nosotros nos podemos levantar de cualquier cosa. Yo, es cierto, llegué con mal, le dije que había
que había reprobado, que no iba a graduar. La gracia y la misericordia me dio a través de los ojos de mi madre. Me dijo, no te preocupes, no pasa nada. Vamos a buscar otra escuela, vamos a estudiar, vamos. Wow. Me hice cristiano, acepté al Señor, me bauticé, me metí a estudiar, terminé la ingeniería. Todo por la gracia y la misericordia de Dios. Porque el problema no es, hermano, cuando uno fracasa, quedarse en el suelo, sino levantarse y volver a hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Juan Marcos va a estar al lado del apóstol Pablo. Debió haber aprendido de alguien que conoció el amor y el perdón de Dios, de Pedro. Amén. Ahí donde te encuentras, hermano, hagamos una oración. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Bendícenos, Señor. Si en algún momento te hemos fallado, si en algún momento hemos hecho las cosas incorrectas, Señor, te pido, Señor, que nos perdones. Te pido que nos disculpes, Señor. Te pido que volvamos a comenzar, que hagamos las cosas nuevas, que reiniciemos, que volvamos a escribir un nuevo camino contigo, Señor. Que si nos hemos alejado, que si hemos dejado de orar, si hemos dejado de leer tu palabra, si hemos dejado de buscarte con esa intensidad, hoy es el momento de volver a reiniciar nuestra relación contigo. Bendice a mis amados hermanos allá donde se encuentran. Bendícelos en sus casas, en sus hogares. Sé usted con cada uno de ellos. Señor, te amamos. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que siga pasando una maravillosa tarde. Sabe que le amamos, le extrañamos y que pronto, y esperamos y oramos que pronto podamos estar juntos para adorar a nuestro Dios y nuestro Rey. Bendiciones. Hermanos, hemos concluido con el servicio del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Y recuerde que aunque estemos en cuarentena, no significa que no podamos cumplir la gran comisión. Busquemos la manera de seguir compartiendo de este mensaje de salvación y de amor que Dios tiene preparado para ti. Que si tienes alguna petición por la cual quieres que estemos orando, nuestros teléfonos y las páginas estarán apareciendo aquí en pantalla. Y recuerda, hermano, que hemos sido enviados. Nos vemos. Dios te bendiga.